Padre les bendiga. Vamos a dar inicio entonces a esta palabra que ya llevamos desde la semana pasada exponiéndola, y le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él está haciendo a través de su Espíritu Santo y nos está ayudando en toda esta parte de este proceso. Recordando que, como al inicio había leído Carolina, estamos viendo la segunda carta de Pedro. Es una carta pequeñita que de paso de una vez les pregunto, ¿tuvieron tiempo para leerla? ¿Hubo tiempo? ¿Sacó usted tiempito para poder escudriñar la Escritura? ¿Para poder leer la Escritura? Pues bien, no importa si tal vez usted no tuvo tiempo para leer esta, pero tuvo tiempo para leer la Biblia, aunque sea un capítulo, durante la semana. ¿Por qué? Porque realmente para nosotros es muy estimulante, es muy importante porque crecemos, porque aprendemos, porque nos motiva, nos da motivos para poder avanzar en todo este proceso de vida. Porque también es un deber, claro que sí, pero piense usted, por ejemplo, en que si usted no practica ciertas cosas, poco a poco se irá olvidando de ellas. Y tal vez usted dirá, bueno, yo no soy líder en una iglesia, yo no participo activamente en una iglesia, ¿y cuándo lo hará? Y le voy a decir por qué también. Porque aquí Pedro lo dice así. Es más, hay tres cosas concretamente que habla directamente la palabra en el caso de la segunda carta de Pedro. La primera de ellas tiene que ver con que nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Mantenerla, o sea, darle mantenimiento pues a nuestra fe. Si usted va donde el médico porque tiene alguna dolencia, o bien periódicamente usted sabe que es necesario al menos unas 2, 5, 10, no sé cuántas veces en el año, es importante ir. También es importante entonces que entendamos que nuestra fe se construye y se le da mantenimiento. Se le da mantenimiento. En esta carta, precisamente, Pedro nos está hablando a nosotros de la importancia. Es más, lo dice muchas veces. En la carta lo habla, lo reitera tantas veces. Hermano, esta es la segunda vez, dice Pedro, que les estoy escribiendo. Hermano, les estoy escribiendo esto para que ustedes perseveren, para que ustedes se mantengan. Lo reitera, lo reitera. ¿Y sabe por qué lo reitera? Porque precisamente viene la segunda cosa que es tan importante como esta. Y es que hay que luchar contra maestros, contra personas que van a desvirtuar su fe. Los van a poner a dudar de todo lo que durante todo este tiempo usted ha aprendido, ya sea por mí o por alguna otra persona de la palabra de Dios, lo van a poner a dudar. Pero no solamente eso, van a hacer, y dice la Biblia, que lo van a hacer con una habilidad pasmosa, de miedo. Da miedo ver lo artistas que son, lo ingeniosos que son, para no hacerlo solamente dudar, sino hacerlo pecar. Hacerlo vivir en una vida de pecado y decirle en ese sentido, eso no es malo, sígame a mí, yo soy su líder, yo lo voy a llevar al cielo. Aunque parezca increíble, esta palabra que acabo de decir, esta última, yo lo voy a llevar al cielo, es toda una realidad desde hace mucho. No es de ahora, no es de ahora. Es más, en la época de Pedro, Pedro mismo dice, porque antes los que se llamaban profetas, ahora se llaman maestros, e incluso en nuestra época pueden llamarse apóstoles, pueden llamarse líderes, pueden llamarse guías espirituales, pueden llamarse influencers, si lo quiere también, porque hasta de eso hay. No importa cómo se llamen, el punto es el mismo, es que es el mismo. Entonces, Pedro nos dice a nosotros que es necesario que mantengamos nuestra fe, porque hay que luchar contra este tipo de maestros que desvirtúan y van a hacer todo lo posible también de desvincularlo a usted con la fe genuina, haciéndolo ver cosas que en la Biblia no están, sino que más bien las tergiversan. ¿Por qué razón? Muy simple.
porque usted y yo no estamos leyendo la Biblia con profundidad. Si a nosotros nos hablan de alguna nueva ley, no sé, una ley del tránsito, una ley del gobierno, etcétera, y no estamos nosotros informados sobre ello, no la palpamos, no la tenemos cerca, va a ser una situación muy clara. Por eso, incluso ahora me acabo de acordar que existen desde las cárceles tanta estafa, porque la gente ignora muchas cosas y piensa que es de verdad, porque no es solamente lo convincente de aquella persona, es lo ingenuo del otro lado, lo ingenuo, y la Biblia dice que usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Por eso yo no puedo hacer otra cosa más que simplemente seguir, como Pedro le dijo a aquella gente en aquel momento que debía de hacer. Y yo insisto en que es necesario que leamos la palabra. La palabra de Dios tiene que estar a flor de piel, tiene que estar como un primario conocimiento para nuestra vida. No puede ser algo vago, algo, eso creo, me parece. No estoy muy seguro, pero no puede ser. Tenemos que hablar con certeza y decir, la palabra del Señor nos enseña esto, esto y esto. Tenemos que hablar así. Y la tercera razón, y es todavía la más importante de todas, la tercera razón por la cual nosotros en ese sentido debemos de leer la palabra de Dios es porque el Señor Jesucristo viene pronto, ¿sabe? Nosotros lo creemos y lo vamos a mencionar aquí, que ha venido siendo también una situación muy polémica, pero le voy a decir una cosa, yo soy de las personas que cree que Jesucristo viene por mí, por mi vida, y hace tiempo lo vengo creyendo, ya tengo bastantico de estar en esto y aún así lo sigo creyendo desde la primera vez en que me lo contaron y luego yo lo vi en la Biblia y luego lo estudié en la palabra. Yo sigo creyendo, aunque desde ese tiempo no ha venido, sigo creyendo en que Jesucristo viene. Entonces, aquí viene la parte más importante de todo. Si Jesucristo viene, entonces usted tiene que mantenerse esperándolo y perseverando. Usted tiene que mantenerse esperándolo y perseverando. Aquí viene la parte importante de todo esto. Es que, vamos a ver, no crea que solamente viene por usted. No. Viene también por otra situación. Y en este pasaje de la palabra dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperen con ansia el día de Dios y apresurar que este llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a todo, dice, a los cielos y a los elementos que se derretirán en las llamas. Pero nosotros, y yo quiero hacer un énfasis en esto, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Entonces aquí tiene, ahí está, estas son las tres razones de por qué usted debe de perseverar en la lectura de la palabra periódicamente, es más frecuentemente. No exagero y no voy a ser de esas personas que por la posición van a abusar. Yo entiendo que en ese sentido a veces los pastores podrían perfectamente abusar. No le voy a decir a usted que tiene que leer la Biblia diariamente, pero sí le voy a motivar a que usted debería de leer la Biblia normalmente, periódicamente, frecuentemente, porque esto es bueno para nosotros por esas tres razones, para que usted mantenga su fe, para que usted en ese sentido esté atento y pueda combatir o luchar contra estos maestros y para que su esperanza en el Señor esté cada vez más firme. ¿Por qué razón? Porque si no, su fe se irá debilitando y en un momento dado en su vida, usted se dará cuenta que ya no está del lado del Señor, está en el otro lado. Y cuando Él venga, como dice la palabra, cerrará las puertas y ya nadie entrará. Es más, vean que lo dice la Biblia en el libro de el Génesis,
y lo dice también Jesucristo en uno de los evangelios, que es en el capítulo 25, 24 y 25 de Mateo. Dice que cuando venga el novio, habla en el capítulo 25 de las 10 vírgenes, cuando venga el novio, bueno, probablemente se tarde tanto, dice el mismo Jesucristo hablando, él, refiriéndose a él mismo, en una parábola. Tardando tanto el novio, pues dice la Biblia que habían 5 vírgenes prudentes y 5 que no lo eran. Y como se tardaba, se durmieron. Y cuando vino el novio y alguien decía por ahí de lejos, viene el novio, viene el novio, viene el novio. Las 5 prudentes se levantaron y se fueron al encuentro con el novio. Y las otras 5 también se levantaron a ir con el novio. Pero tuvieron un problema. Ya no tenían aceite en las lámparas porque no fueron prudentes y no tomaron las diferentes previsiones para poder estar acorde al evento. Ese es el punto. Tenemos que estar acorde a ese evento. Por lo tanto, dice la Biblia que entonces ellas hicieron todo lo posible para hacer un reproceso. Lo que tenían que hacer antes y estar preparadas, no lo hicieron, entonces en su momento tuvieron que ir y volver. Pero cuando ya querían volver otra vez, ya no había tiempo. Y dice la Biblia, no los conozco, vean a ver qué hacen, porque ya la puerta está cerrada. Entonces, ¿sabe que usted y yo nos puede pasar tantos años perseverando en esto y al final no poder entrar junto con él a gozarnos en su boda? Sería grave, gravísimo, porque yo reconozco y la vida nos ha mostrado a nosotros en diferentes momentos cómo hemos llegado tarde a algo y al final no se pudo hacer aquel evento, no pude participar en aquella gestión. Probablemente a usted le haya pasado en algún momento, no sé, no pudo abordar el autobús, no llegó temprano a su trabajo, había una graduación, usted llegó tarde, no se perdió la parte del desfile, no sé, tantas cosas. Ya le ha pasado seguramente, ¿verdad? No es agradable, no es agradable. Y cuando se refiere precisamente a este evento, menos, porque es eterno, es que ese es el punto. Ese es el punto. Vea, en este pasaje que tiene usted en pantalla y para los que nos escuchan, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13, no es nada agradable el contraste que hay ahí. Porque en el contraste nos invita y nos motiva a nosotros a perseverar y nos dice el por qué o el para qué. No solamente es para ir a disfrutar un mundo lleno de justicia de Dios, sino que a la vez es importante también entender que nosotros vamos a estar aquí en este mundo en un momento dado y si no entramos en ese gozo del Señor, pues debemos de saber qué es lo que nos va a acontecer porque vamos a estar con todos aquellos. El Señor, dice la Biblia, dice Pedro, le va a prender fuego a todo esto, todo lo existente. Entonces, también Pedro lo dice en ese sentido. Es más, lo reitera varias veces. Y dice, ustedes en ese sentido también tienen que entender de que no hay que edificar mucho acá, así como que hacer mucha fortuna y hacer cosas para estar seguro para el mundo futuro, no asegure tanto. Más bien empiece a fortalecer su vida espiritual y a partir de ahí empiece a construir su vida. Su vida espiritual es su relación con Dios. Entonces, ¿qué cosas le motivan a usted? Hay que hacer una revisión en nuestro espíritu para saber qué cosas nos motivan. Porque si nos motiva igualmente la ambición, por eso tantas personas han caído en el engaño de estos maestros. Y yo diría que no es tanto el hecho de que sean muy ingeniosos en su discurso. No, sino que le ayuda mucho la intención de las personas con respecto a su parte emocional, o vamos a decirlo más claramente, su parte de pecado que los inspira a esas personas que son engañadas, a esas personas que viven de la concupiscencia, que están deseando que alguien les diga algo como lo que quieren escuchar para seguirlo, porque ya no quieren perseverar en estas cosas. Entonces, aquí viene la parte importante de este proceso para nosotros. Número 1, nos llama Pedro en el primer capítulo precisamente a que vayamos llenando, ir sumando, así como lo leyó ahora Caro, ir sumando.
Usted tiene que añadir a estas cuestiones, por ejemplo, la virtud, tiene que añadirle un poco de amor. Al amor, añádale un poquito de piedad. A la piedad, añada, y así le pide a los cristianos. El segundo espacio que habla Pedro nos habla precisamente de esos falsos maestros, de donde quiero ya arrancar, de esos falsos maestros. Entonces debemos de comprender nosotros la importancia que debe de tener para nuestras vidas el poder ver que perfectamente, si yo no persevero en esto, si no profundizo en esto, estos falsos maestros se van a apoderar de mí. Porque es que estas personas, incluso dice el mismo Pedro, ya están condenadas, porque ellos mismos se dieron a la condena al rechazar, al rehusar al Señor, al rehusar incluso vivir como Él pide que nosotros debemos de vivir. Y agréguele otra cosa, porque están ávidos. Eso significa de que están urgentemente necesitados, excitados por querer, en ese sentido, por su avaricia, por querer tener y tener y tener y tener mucho más, hasta el punto, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, que ellos van a arrastrar a muchas personas. Pues no se haga así como la ilusión de que pueda haber iglesias bien grandes. Tenga cuidado con eso, porque es muy relativo. De las iglesias bien grandes, donde hay personas, porque ahora resulta ser que ahora son personajes de influencia estas personas y no hablan sobre el evangelio de Jesucristo. Y además, dice la Biblia, estas personas van a aceptar esta herejía y van a aceptar su inmoralidad. Estas personas van a ser llevadas precisamente a una codicia, a un deseo de tener, de codiciar. Entonces, ese deseo es tan fuerte, muchísimas personas, que les va a sonar muy bien la manera de cómo estos maestros lo acomodan todo. Les va a sonar muy bien. Ahora, lo que ellos tal vez no saben o son muy ingenuos, pues, en ello, es que estas personas van a ser ingeniosos en apoderarse de su dinero. Pero tranquilos, dice Pedro, la destrucción de estas personas no tarda. Y por lo tanto debemos de entender, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que el castigo por la insolencia de estos individuos que acabamos de hablar, de estos maestros, viene pronto. El castigo por la insolencia, porque estas personas también en ese sentido no tienen respeto ni por usted, ni tampoco tendrán respeto de Dios. Entonces preste atención, porque la Biblia incluso lo describe muy bien Pedro y dice que estas son personas descaradas, descaradas. Imagina lo que es llegar donde usted, yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio, incluso teniendo necesidad de ir a pedirle a alguien más que le dé dinero, que le regale dinero. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Yo en algún momento he tenido que hacerlo, claro que sí, y me da una vergüenza, me da una pena, pero la gran necesidad y la impotencia, la imposibilidad de poder tener acceso para poder sobrevivir, me han arrastrado en algún momento a tener que pedirle dinero a alguien. Sí lo he hecho, sí lo he hecho. Yo no sé usted si lo ha hecho. No sé, en un momento de emergencia, tal vez alguien le robó la cartera o se le olvidó que tenía que traer bastante o suficiente dinero y fue donde alguien más y le dijo, ¿usted me podría dar tanta cantidad de dinero? No ve que, y no importa cuál sea la razón, da pena, mucha pena. Ellos no, ellos son unos descarados y le van a decir a usted, deme su dinero. El Señor, es más, con esa autoridad. Por eso les digo la desvergüenza de estas personas, la insolencia, porque están abusando de Dios, diciendo en nombre de Dios lo que Dios no ha dicho. Lo que Dios no ha dicho. Son unos desvergonzados, unos descarados. Son irreverentes, son irrespetuosos estas personas. Son unos atrevidos. Realmente son unos atrevidos. Y la Biblia dice que habrá un castigo para estas personas. Es más, la palabra de Dios, por favor, vean en el capítulo 2, versículo 4. Pedro lo dice así, lo dice con una claridad meridiana. Que Dios no perdonó a ángeles, que Dios no perdonó a los antiguos, que Dios no perdonó
a Sodoma y Gomorra y no va a hacer lo contrario con estas personas. Dios castigará esa insolencia de estos individuos que abusaron de su posición. Oigan, no estamos hablando aquí de personas que viven en el narcotráfico o personas que viven robando. No, 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 porque estos que viven robando hasta le exigen que le dé el dinero. Claro, tienen un arma de fuego. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Es que estas personas no tienen nada de eso. Son o eran o fueron en su momento cristianos, luego líderes, después de líderes unos pastores, y ahora se llaman de diferentes maneras. La Biblia lo dice en estos términos. Versículo 4. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos allí hasta el día de juicio. No los perdonó a los ángeles, los que estaban más cerca. Es más, usted y yo no estamos tan cerca como ellos, o estuvieron ellos en ese sentido. Y sigue diciendo, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Oiga, qué increíble, ¿verdad? Me siento como si estuvieran hablando, como si Pedro nos hubiese mandado la carta ayer y yo se la estoy leyendo ahorita, en este momento. ¿Por qué? Porque esos malvados del futuro están hoy todavía están. No es que se ha acabado la cosecha, no es que fue en la época de Pedro hablándole a estas personas, advirtiéndole de las personas del pasado, porque en ese momento Pedro sabía, y ahí lo dice Pedro, se habían multiplicado de este tipo de personas. No los perdonó, Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los antiguos, hablando con el caso de Moisés, y Dios condenó a Sodoma y Gomorra, y solo salvó a Lot. Y al final solo se salvó Lot y sus dos hijas, porque ni siquiera los yernos se fueron con él. Es más, sus hijas estaban tan contaminadas que violaron a su propio padre. Bueno, situaciones que sin duda alguna, estas cositas que les estoy diciendo no son nada nuevo para nosotros. Es más, yo sé que todavía existen el día de hoy. Todavía existen el día de hoy. Pero en cambio, dice la Biblia, versículo 7, en cambio salvó a Lot, hombre recto que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reservar a los malos para castigarlos el día del juicio. Qué interesante, ¿verdad? Y qué importante es esto. El Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. ¿Usted escucha esto? ¿Qué importante es esto? La Biblia dice que usted no tiene, y usted y yo no tenemos nada que temer si seguimos perseverando. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a librar de ese castigo que es bien merecido para estas personas insolentes, para estas personas irrespetuosas, irreverentes, que no tienen cuidado, no tienen miedo de hablar en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho y querer con eso convencer a las personas. La Biblia dice que muy al contrario de estas que van a ser salvas, de esta condenación, dice que el Señor va a tratar con severidad a los que entregan a sus propios deseos carnales. Y esos deseos sexuales, pues así lo dice. Es más, así lo dice la Biblia. No es que solamente su deseo es quitarle el dinero, su avaricia. No, no, no. Es que su deseo es, ¿cómo decirlo? Es totalmente primitivo. Es un deseo primitivo. Es un deseo de satisfacer sus instintos más primitivos,
como si no tuviesen raciocinio, de que no se puede, no se debe hacer eso, es malo, es totalmente absurdo, es ir en contra de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo, hay usted lo sabe, lo hemos visto en algún momento, tanto en el libro, bueno, en el Pentateuco lo hemos visto muchas veces, en el libro de Números, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, principalmente en Números y en Éxodo. Cómo el mismo Señor empieza de una vez a dar una serie de directrices y le dice a estas personas que estaban en ese momento, porque no tenían ley ellos, no tenían una ley tampoco moral, y empieza a decirles, usted no se puede acostar con su hija, usted no se puede todo eso que estaba diciendo es porque lo hacían. ¿Sí me explico? Hoy por hoy tenemos esa ley y aún así son capaces estas personas tan descaradas de hacerlo, de hacerlo. Entonces nos llama mucho la atención porque no es el caso de personas que no conocen nada de Dios. Son personas que sí conocen de Dios y sí conocen la rutina de Dios y los mandamientos de Dios y les vale, les da igual, no les interesa. Es más importante satisfacer sus propios instintos. Por eso es que dice la Biblia que Él los va a tratar con severidad. Él va a ser bien grosero, pues, con estas personas. No va a tener misericordia. Porque ellos, en vez de abrazar la obediencia a Dios, tomaron la decisión de pervertirse. Todas estas cosas que les digo, usted no se va a acostar con su nuera, usted no se puede acostar con su esposa y su hija, usted no puede poner a sus hijos a que tengan relaciones sexuales, usted no puede, todo, oiga bien, todo esto que Dios habló en la antigüedad, hoy todavía se sigue practicando. Y bueno, digamos que se practica con aquellas personas que son ignorantes, es más, bien ignorantes. Imagínense lo que es que, por ejemplo, la policía atrape a una madre que utilizaba a su hija para prostituirla para poder sobrevivir. En vez de, habiendo tantos tipos de oficios, tomar un oficio como este no es, Dios mío, es que no hay palabras para estas cosas, para describir lo doloroso a lo que está llegando este mundo. Lo doloroso porque lo vemos todos los días en las noticias, todos los días. Son personas, como dice la misma palabra, irracionales. Ellos solo razonan para sí, ellos creen que todo lo que están haciendo está bien. Y está bien, no está mal. Es más, un día de estos estaba escuchando el caso de algunos cantantes, oiga bien, cantantes disque cristianos en dos situaciones. Uno, les hicieron la pregunta de que qué era el Pentateuco y no supieron responder. Les pidieron a algunos de estos cantantes que por favor dijeran un versículo de la palabra y tampoco supieron responder. ¿Está escuchando esto? Porque otra de las cosas que también me pude enterar fue del caso de algunos cantantes cristianos que consideran que la marihuana no es mala porque es una hierba que Dios puso en la naturaleza. A ver si algunas plantas venenosas, como Dios las puso en la naturaleza, se las van a comer. Vamos a ver, bueno, y es que como otro por ahí dijo, bueno, si fuese que se las van a comer, a lo mejor no les sea malo, pero es que se la fuman, se la fuman. Y el efecto nocivo, tóxico en la persona es terrible. Entonces, esto es una realidad, hermanos. Hay personas que se dicen ser cristianas y son famosos y cantantes muy buenos que ni siquiera saben nada de la palabra de Dios, no saben dónde están parados. Y su inspiración está en la vida cotidiana y no en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que procurar tener mucho cuidado porque de una u otra manera tratarán de irnos influenciando en cosas que no son ciertas ni adecuadas. Y aunque nosotros, la misma vida nos está enseñando cómo sí son las cosas, ellos van a seguir insistiendo en que no es así, que es que usted seguramente está en pecado. Entonces la Biblia habla con claridad de que estas personas irracionales recibirán su merecido castigo, porque son personas instintivas y nacen para ser atrapados, dice el mismo Pedro, y para ser destruidos. El versículo 12, véalo usted aquí, dice, bueno, versículo 11 incluso, si le parece bien. Dice,
Y si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Versículo 12. Mientras esperan y ansían la venida del Dios en la que los cielos desaparecerán y en el fuego y los elementos se van a derribar por el calor. Mas nosotros esperamos según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en que reine la justicia de Dios. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense, dice Pedro, para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha y sin culpa. Aquí tenemos mucho nosotros que aprender con respecto a esto. Bueno, perdón, yo creo que estaba leyendo más bien los otros versículos del capítulo 3 y aquí más bien lo que hay que leer es el versículo 12. Estaba leyendo mal. Esos hombres, dice el versículo 12, son como animales irracionales que vienen a la vida para ser capturados y muertos. O sea, no tienen razonamiento, me explico, eso es lo que está diciendo Pedro. Son irracionales. O sea, van a la carrera y en ese sentido no les importa morir porque ya no hay ningún interés ni ninguna razón, no hay ese sentido de prudencia. No, olvídese, ya no hay prudencia en estas personas. No hay tacto, no son personas realmente que tengan valores en ellos. No. Ellos se ven así como unos animales, a eso se refiere, a los animales que actúan por instinto y no saben que hay un serio peligro para ellos, una seria condena para sus propias vidas. Pues dice, después de haber injuriado, no pueden entender y terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Se sienten felices por gozar los placeres pasajeros. Son gente sucia y viciosa. Oiga qué palabras, que se aprovechan de ustedes y se portan como glotones en sus comidas fraternas. Oigan, son amigos suyos, son amistades suyas y mías, son personas que respetamos, que amamos, pero realmente ellos tienen una apariencia de bondad, porque ciertamente tarde o temprano ellos van a llegar a ser las personas que van a ser. Les es un deleite engañar a la gente. Y es que lo quieren hacer con avidez, o sea, lo ansían, lo desean con todo su corazón. Eso es, bueno, de lo peor. Creen tener ese don. Y sí lo tienen, solo que lo hacen, lo usan para las cosas más malas y más desvirtuosas, más bajas que puede haber en la tierra en el caso de un hombre. Nacen para eso. Incluso comen con nosotros, dice la Biblia, en reuniones muy amigables, pues así lo dice la palabra de Dios, en sus comidas fraternas. Versículo 14 dice la Biblia también, no pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes, y son gente maldita que tienen el corazón ejercitado en la codicia. O sea, tienen los ojos llenos de adulterio, como dice la palabra, incluso en otras versiones, y buscan personas inestables, gente no estoy seguro, es que hay tantas cosas, ahora sí, estoy tan como, esa es la gente que ellos necesitan precisamente. Buscan gente inestable para hacerlos pecar y aumentar entonces en ese sentido su ego, de que ellos fueron capaces de influir en esas personas para hacer cosas malas. Dice la Biblia que hace rato, dice Pedro, se apartaron del buen camino y les encanta ganar dinero a través de los engaños. Lo disfrutan estas personas, tal y como lo dice en el versículo 15 y 16. Son personas infladas que alardean incluso de las cosas que han hecho mal. Yo recuerdo el caso de un pastor que estuvo bromeando porque la iglesia le dio una ofrenda y se la dio en monedas. Entonces empezó a criticar a los hermanos porque no le dieron billetes en una reunión y empezaron a decir en un restaurante, empecemos a gastar de estas cosas para no tener que llevar ese montón no me acuerdo exactamente de qué había dicho, algo que tenía que ver con ese montón de lastre o ese montón, digamos, de carga para dejarlo aquí en este lugar, en este restaurante. De esa manera se expresan estas personas.
van a la bendición de Dios, la aprovechan el púlpito y precisamente andan buscando otras cuestiones. Se fijan en la congregación a ver quién está bien vestido, quién trajo el mejor carro. Se acercan a esas personas con avidez, como dice la palabra de Dios. Dice el Señor, en este caso, le va a dar el tiempo a la gente precisamente para que la gente no vaya a pervertirse más, que no se pierda. Y eso es lo que dice precisamente en Primera de Pedro, si usted lo ve, en el versículo, en el capítulo 3, ya viene la palabra de Dios acá, hablándonos a nosotros de una situación totalmente distinta. Vean, dice la palabra, bueno, y escuchen los que no pueden observar. La imagen que estoy presentando concretamente se refiere a la segunda venida del Señor y dice la palabra que esa venida está cerca. Que nosotros debemos de creer y estar firmes y convencidos de que efectivamente el Señor vendrá. Dice Pedro, versículo 1 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Esta es ya, mis queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles, que era el del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias y preguntarán en su son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual al comienzo del mundo. Y sí, es cierto. Pareciera como que Pedro está escribiendo hoy o escribió ayer para mandarnos esta carta hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque díganme ustedes si el Señor ha venido en estos días o es que yo me quedé. ¿Qué fue lo que sucedió? No. El Señor no ha venido. El Señor aún no ha venido. Y ya yo tengo varios años de esto. Yo empecé a los 16 años y conocí a los 16 años que el Señor iba a venir. Y yo me preparé pensando que era para esos días. Es más, yo me preparé en diciembre y yo dije, bueno, seguramente en enero, febrero. Por otro lado, gozaban algunos amigos míos porque decían, bueno, no vamos a tener que ir a clases, ya no más, no hay que ir al colegio. Qué locura, ¿verdad? Qué locura. Pero ciertamente el Señor viene pronto. Aquí hay una situación bastante interesante. Dice Pedro, lo dice a los hermanos, que mientras nosotros estamos esperando estas cosas, que nosotros debemos de perseverar, y lo vuelve a decir una vez más. Mientras esperan estas cosas, ustedes tienen que procurar llevar una vida pacífica, pero pura e intachable. El Señor, dice Pedro, no tarda su promesa. Él está dando tiempo a las personas a que se salven. Y aquí en adelante podemos ver esto. Dice Pedro, versículo 3. En primer lugar, en estos últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias. Y dice el versículo 5. Estos quieren ignorar al que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. O sea, lo que están diciendo es que no hay tal poder del Señor para venir. No creo, el Señor no va a venir. Esto es un asunto de un cuento que han venido haciéndolo grande y grande y grande para mucha gente, pero aquí es donde está la fe de ustedes, la fe de cada uno de ustedes. Cualquiera de nosotros puede decir, sí, ya yo tengo 10 años, 15 años, 20 años, y hace 20 años escucho que el Señor va a venir. Pero la Biblia es clara al indicar que no es que el Señor tarda su promesa, sino que más bien está dando tiempo. Vea lo que dice el versículo, vamos a ver, el 15. Consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Dice Pedro, en este caso, que nosotros debemos de seguir manteniéndonos firmes, porque es cierto, en una u otra manera, la palabra de Dios nos lo ha dicho. Es más, el que empezó con esto fue Jesucristo. Y la Biblia enseña precisamente, y lo reiteran los ángeles, pues en el libro de Hechos, cuando está la ascensión de Jesucristo, los ángeles se paran frente a los ojos admirados de los discípulos, de los que estaban ahí despidiendo al Señor que iba para el cielo y que se perdió, dice la Biblia, en una nube.
2 ángeles se ponen al frente y les dicen, ¿qué están mirando, varones? Si ese mismo que ascendió del cielo volverá. Y hasta el día de hoy seguimos escuchando nosotros por diferentes personas fundamentados en la palabra que el Señor Jesús ha de venir, que el Señor Jesús ha de venir. Pues dice versículo 8, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no es que demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón. Y aquí viene la parte importante. Por eso nos dice, ustedes tienen que perseverar y tienen que creer. Tienen que perseverar y tienen que creer. Nosotros no podemos cesar de seguir creyendo que el Señor quiere y va a hacer lo necesario para volver. Por eso es que nosotros debemos de esperar y perseverar. Por eso nosotros debemos de esperar y perseverar. El Señor no ha tardado ni tardará su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que por el contrario, el Señor está listo para venir, pero se está tardando por una sencillísima razón. Y esa sencilla razón es que el Señor quiere que todos nosotros vengamos al conocimiento, al arrepentimiento, al conocimiento y al fortalecimiento y crecimiento de Él, para que cuando lo esperemos, nosotros estemos en una línea muy similar a la de Él, muy similar a la de Él. Por lo tanto, nosotros debemos de estar firmes, dice versículo 17. Pues queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué está diciéndonos Pedro aquí ahora a nosotros? Por último, Pedro está haciendo una conclusión y nos dice a todos nosotros, hermanos míos, estén firmes. Estén firmes, perseveren y sigan creyendo. Crezcan en el Señor, crezcan en su fe, no se queden enanos. ¿Por qué razón? Porque vendrá una corriente y una y otra y otra y otra y otra para arrastrar a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Manténganse firmes, porque la voz del Señor, como dice la palabra, con voz audible, con voz de trompeta, el Señor nos llamará y entonces estaremos con Él. Y los muertos en Cristo, como dijo Pablo, capítulo 15 de Primera de Corintios, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que habramos quedado en ese momento, no sé si seré yo o si serán sus generaciones o nuestras generaciones, pero no importa, el punto es el mismo. Los que hemos quedado, dice Pablo, vamos a volar, vamos a estar con Él y este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, hermanos, estemos firmes en el Señor y no desmayemos, porque esta palabra y promesa del Señor es verdad. Sigamos entonces, mis queridos hermanos, esperando y perseverando. Sigamos esperando y perseverando. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias por esta palabra que nos has dado. Una vez más, Señor, somos advertidos por tu palabra de los males que nos podrían acontecer a nosotros también si no esperamos en ti y perseveramos. Pero también entendemos, mi Señor Jesús, que tú eres fiel y eres bondadoso y eres misericordioso para con nosotros en darnos espacio, Señor, para que nosotros podamos crecer en ti. Padre, bendice este tiempo y bendice esta palabra que ha llegado a estas personas. Y Señor, que esta palabra sea y de verdad sea como semilla que dé fruto al 100%. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y decimos amén. El Señor